Monseñor, gracias por estar con nosotros, gracias por atendernos y por darnos esta oportunidad de conocer a través suyo quién fue el padre Alfredo Botero Maya, quien falleció hace pocos días aquí en la ciudad de Bogotá. Con muchísimo gusto lo recibimos en esta casa sacerdotal de San Sulpicio. Él era natural de Pácora, Caldas, era de una familia muy prestante, Botero Maya. Él fue muy joven huérfano porque su mamá murió siendo él muy niño, entonces una abuela paterna fue la que lo crió en Sonsón. Entonces desde Sonsón le tocaba venir a lomo de mula al seminario mayor y menor primero en Manizales. Recuérdenos por favor algo de su carácter, de su forma de ser, de su forma de enseñar. Sí, era una persona muy disciplinada, le gustaba el deporte, el Deportivo Caldas, le gustaban los peces, tenía su pecera, una buena biblioteca. Yo me quedé admirado sobre todo de Santander y de Bolívar, ¿no? Entonces, y de Nariño, Antonio Nariño. Entonces estos próceres le gustaban mucho a él. El padre Alfredo Botero Maya es de la primera generación de los sacerdotes sulpicianos que vinieron a Colombia por invitación del entonces cardenal Luis Concha Córdoba, que era obispo de Manizales. Y luego entonces el padre Alfredo fue de esa primera generación. Él se ganó una beca para estudiar en el Seminario Mayor en Teología, después de haber hecho el primer año de Teología en el Seminario Mayor de Manizales, ya regido por los sulpicianos desde el año 50. Entonces él terminó la filosofía primero, 3 años, y luego el primer año de Teología, y los restantes los hizo en Montreal, en el Seminario Mayor de Montreal, de Canadá, a cargo de los sulpicianos, y entonces allí tuvo la licencia en Teología. Monseñor, tengo entendido que él fue profesor, formador también en el seminario. Sí, los sulpicianos tenemos en común con los eudistas, los vicentinos, decimos que somos primos hermanos, este carisma de la formación sacerdotal e inicial y permanente del clero diocesano. Lo tuvieron como formador, como director espiritual. Luego entonces era una persona muy valiosa, muy líder. Él fue presidente de la Organización de los Seminarios de Colombia por muchos años, en los años 70 y pico. Luego se ve que era una persona muy prestante y que aportó mucho a la formación sacerdotal como sulpiciano. Sí, a propósito, Monseñor, cuando usted dice que fue rector también del Seminario Mayor aquí en la Arquidiócesis de Bogotá, ¿usted recuerda algo que le haya comentado sobre ese cargo eclesiástico? Pues es decir, parece que ha dejado unas notas sobre la salida de los sulpicianos, cómo fue ese momento tal vez duro para él, que vivió acá en la arquidiócesis, pero yo creo que, no sé, en lo que ha dejado allí de pertenencias, si como yo no soy el director de la casa, es el padre Norvairo, él tal vez seguramente habrá encontrado algo manuscrito en ese sentido. Esperemos que podamos encontrar esos escritos, algo que recuerde ya en particular de él antes de su partida ya. Cuando lo llevaron a la clínica de cardio infantil, él le preguntó al padre Norvairo, bueno, ¿por qué me llevan? Entonces el padre le dijo, no, tiene una insuficiencia cardíaca y por una cuestión pulmonar. Entonces él al final, por una cuestión de columna, no se podía valer por sí mismo porque él era muy correcto, muy estricto en su comportamiento, y entonces eso los últimos meses, digamos, estuvo reducido a una silla de ruedas, y eso para él yo creo que fue tal vez su dolor. Sí. Pero él murió fue
en la clínica cardioinfantil. ¿Dijo algo en sus últimos días? No, de un silencio, como que entró pues en el silencio, ¿no? Digamos tal vez como conociendo su situación y todo eso. No, sino una persona muy paciente en relación a lo que estaba viviendo, que yo creo que él se daba cuenta. Él, por ejemplo, a mí me impresionaba mucho, él decía, yo no llego a los 90 años, Sí. Y él cumplió los 89 y el 4 de septiembre, y mire que murió el 20 de diciembre. Yo creo que el padre Alfredo Botero Maya fue un sacerdote con una fidelidad a su vocación como sulpiciano, de una entrega y de una disciplina impresionante, y con este aspecto poético como él debió llenarse mucho de asombro. Él, por ejemplo, le impresionaba todas estas realidades sociales de ahora, porque él como moralista le decía, no, ya no hay moral, eso no tiene vigencia en este momento. Pero fue una persona que aquí, como le digo, de una disciplina, de una honestidad y responsabilidad impresionante hasta última hora. Muchísimas gracias por sus palabras y por recordarnos todo esto del Padre Amalia. Con muchísimo gusto esperamos que esa vida entregada sea el semillero de muchas vocaciones para Colombia, y sobre todo acá donde él estuvo tan vinculado por un tiempo al Seminario Mayor. Entonces también, ¿por qué no? De seguro los que fueron sus discípulos lo estarán recordando, y ojalá tengan para él una oración para que Dios le conceda esa felicidad eterna que le da a sus fieles servidores.